Este es el grupo tercero de 12 meses. Recordemos que de acuerdo a las modificaciones que se han ido llevando a cabo para modernizar los conceptos o técnicos, la Asociación Mexicana de Cebú a través del Comité de Raza Brahman y por acuerdo de las asambleas extraordinarias, hoy tenemos la raza Brahman con 18 grupos. Son 18 grupos los que deberán de ser juzgados por el señor juez Luis Miguel Villa. Tenemos ya juzgado el primero, segundo, tenemos el tercero, que es de 12 meses cumplidos, y se irá transitando hasta el grupo número 18, que es de 40 a 42 meses de edad. El peso mínimo para este grupo son 316 kilogramos, el peso máximo 427 kilogramos. Los pesos mínimos y máximos están establecidos hasta el grupo noveno, es decir, desde los 10 meses hasta los 21 meses de edad. El peso mínimo del primer grupo son 270 kilogramos y el peso máximo para los 21 meses, 661 kilogramos para hembras. De la misma manera se tiene la tabla para los machos Brahman. Otro extraordinario grupo de terneras para esta tercera categoría, una decisión un poco más cerrada entre los dos animales que teníamos para primer y segundo puesto. Finalmente me decido para el primer puesto por la ternera que nos expresa la mejor caracterización racial a nivel de su cabeza, la mayor feminidad a través también de la observación de todo su cuerpo, sobre todo a nivel de ese tren anterior, de la jiba, el tamaño de su jiba, la conformación, la limpieza a nivel de su pecho, igualmente la mayor corrección a nivel de aplomos anteriores, la ternera de mejor balance, de mayor profundidad, de mayor longitud en esas costillas, de mayor profundidad en ese tercio medio, una ternera con una gran musculatura también a nivel de ese tren posterior. Aventaja principalmente a la novilla del segundo puesto, que la sigue muy de cerca en esa mayor limpieza a nivel de su pecho, en esa mejor conformación de su jiba, en el tamaño y conformación de la misma, en la mejor expresión de raza a nivel de su cabeza, en un mayor arqueamiento de sus costillas, en una mayor profundidad en ese tercio medio, en una mejor sanidad estructural a nivel de sus miembros anteriores. En esos puntos es donde finalmente la novilla aventaja a la del segundo puesto. Para el segundo puesto, una novilla que desde el principio de la competencia nos llamó muchísimo la atención por el balance, por esa capacidad en el tercio medio y por la expresión de musculatura, una novilla de mucha suavidad ahí en esa parte posterior, en la nivelación y en la longitud del anca, en la expresión de musculatura de ese tren posterior y en la capacidad de su tercio medio. Aventaja principalmente a la novilla del segundo puesto, en ese mayor arqueamiento y longitud de las costillas, en esa mayor capacidad a nivel de ese tercio medio, en un mayor volumen a nivel de la pierna, una mejor expresión de musculatura en el posterior, tanto en el volumen como en la amplitud de la misma. Para el tercer puesto, una ternera de un tremendo balance, de gran expresión de caracterización racial a nivel de su cabeza, mucha piel, una jiba de muy buen tamaño, muy buena conformación, de muy buena longitud, con una tremenda fortaleza a nivel de su dorso, buena capacidad corporal en el medio, buena expresión de musculatura para el tren posterior, un gran balance el que nos presenta esta ternera del tercer puesto, sin tener el volumen, la capacidad corporal y la musculatura de las dos que la acompañan en los puestos anteriores.
aventaja a la del cuarto puesto en esa mayor fortaleza a nivel de su dorso, en esa mejor expresión de musculatura, en ese mayor volumen del tren posterior. Observen ustedes el volumen de la pierna, igualmente en la amplitud de la parte media de la misma y en la parte posterior como la musculatura de la pierna baja con más naturalidad, una mayor longitud buscando la línea del corvejón. Para el cuarto puesto, una novilla de buena capacidad corporal, de buena expresión de raza y que básicamente aventaja a la novilla que la acompaña en el quinto puesto en una mayor expresión de feminidad. Observen ustedes a nivel de la cabeza, a nivel de la jiba. Es una novilla que nos expresa mayor feminidad en todas sus partes. Ahí es donde marcan los puntos importantes para aventajar a la del quinto puesto. La novilla del quinto puesto es una novilla que llama mucho la atención por el volumen y la expresión de musculatura, pero que en el día de hoy nos otorga puntos importantes en cuanto al balance y feminidad expresado a nivel de su cabeza, a nivel de su jiba y a nivel de sus genitales externos. Sin embargo, en la mayor capacidad corporal, en la mayor expresión de musculatura, en la mayor amplitud, aventaja a la ternera que colocamos en el sexto puesto. Para el sexto puesto, una ternera de buen balance, buena longitud de expresión de raza, pero que no tiene la capacidad corporal ni la expresión de musculatura de las novillas que la acompañan en la competencia. Con la felicitación para criadores y expositores, muchas gracias. En este grupo tercero, de 12 meses de edad, estuvo aquí representado los estados de Veracruz, Chiapas y Yucatán, siendo el primer lugar para un ejemplar de Tizimín, Yucatán, de agropecuaria con la placa número 25. Segundo lugar con la placa 24, al ejemplar del criador Marco Antonio Barba, de San José Juárez, Chiapas, de Ganadería San José, segundo lugar. Tercer lugar, también para la misma ganadería de San José Juárez, Chiapas, de Marco Antonio Barba Arrocha, el tercer lugar con la placa 23. La placa número 21 para el rancho El Coposo, allá en el norte de Veracruz, en el municipio de Pánuco, a Desarrollo Agropecuario Coposo, al ejemplar de nombre Lady Coposo. Acosta obtiene el cuarto lugar con la placa número 21. La placa número 22 ocupa el quinto lugar para el ejemplar de nombre Madre Selva, de don Manuel Pariente Gavito y familia, del rancho Santa Rosa de Lima, en Tonalá, Chiapas. El sexto lugar va también para Villa Guadalupe, allá en la carretera Tizimín, del municipio de Tizimín, del criador agropecuaria, y el ejemplar de nombre Miss NL con placa número 26. Estos son los 6 ejemplares, 3 estados representados, y tenemos en la pista en este momento los ejemplares primeros lugares, placa 13, y en su momento la placa 19 como segundo lugar. Tenemos al ejemplar con la placa número 25 y a la 24 como segundo lugar, y tenemos también al primer lugar del grupo tercero. Primer lugar del grupo primero, primer lugar del grupo segundo y primer lugar del grupo tercero son los que el señor juez Luis Miguel Villa, juez oficial de la raza Brahman, está observando en este momento con la técnica que él mismo ha descrito para observar a los animales caminando en dinámica y después en posición para hacer la comparación y otorgar el campeonato respectivo. Vamos a pedirle al señor presidente del Comité de Raza Brahman, a don César Lastra, acompañe en el área de premiación para hacer entrega de los reconocimientos respectivos. Asimismo, si nos hace el favor, Rafael Abarca, de acompañar a don César Lastra, Comité de Raza, y al señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, don Oscar Tomás Obregón, para entregar en su momento
la campeona ternera de la raza Brahman en hembras. Tienen ustedes al centro de la pista y frente a la mirada del juez los primeros lugares del grupo 1, 2 y 3. Y girando en torno a los primeros lugares y ubicándose en una segunda fila, los ejemplares segundos lugares. Lo que el señor juez hará conforme al reglamento, después de obtener la campeona ternera, esta, y después de la explicación, se dirige al área de premiación y la sustituye de ese grupo, la que fue segundo lugar, para obtener la campeona ternera reservada.
Tenemos para este primer campeonato del día de hoy de las hembras de la raza Brahman Gris, las terneras que nos ocupan los primeros puestos en las categorías juzgadas en la parte posterior de la pista, las terneras que ocuparon los segundos puestos de esas categorías con la opción para el reservado. 3 extraordinarias terneras para este primer campeonato, terneras que nos expresan buena caracterización racial, terneras muy femeninas. Observen ustedes las cabezas, observen los cuellos, las jivas de las terneras, observen el pecho de las mismas, observen ese pasaje de las espaldas del tercio anterior hacia el medio, unas terneras suaves en ese pasaje, con unas costillas delanteras profundas, amplias, muy femeninas en esa zona, sin perder, a pesar de esa amplitud del tercio anterior de su pecho y esa amplitud de las costillas delanteras, sin perder feminidad. Observen atrás de la jiba las terneras limpias, sin exageraciones, sin gran amplitud como debe ser características de los machos, unas terneras de muy buena cobertura muscular en esa parte superior, con unos lomos de muy buena longitud, de muy buena amplitud, costillas largas, arqueadas, terneras las 3 en sus categorías nos mostraron muy buena capacidad y que nos rematan las 3 terneras con unas ancas de gran suavidad, pero sobre todo de mucha expresión de musculatura. Observen ustedes el volumen lateral en la pierna, observen ustedes la musculatura en la parte posterior, observen la parte baja de las piernas, terneras con muy buena cobertura muscular, correctas en su desplazamiento, limpias a nivel de su zona ventral. Para la toma de decisión de este primer campeonato, entonces, tenemos una ternera que nos marca diferencias en esa gran expresión de raza, de caracterización racial a nivel de su cabeza, en esa gran expresión a nivel de esa cabeza, de la amplitud de la misma, del volumen o el diámetro de sus hollares y de su boca. Una ternera con gran capacidad en ese tercio anterior sin perder feminidad, con unos hombros muy suaves, muy correcta a nivel de esos aplomos anteriores y que le otorgó puntos importantes en su categoría. Pero por sobre todo una novilla o una ternera que aventaja a las que la acompañan en esa capacidad corporal, en esa profundidad del tercio medio, esa gran longitud de arqueamiento de las costillas, la gran profundidad de su pierna, la gran longitud de la musculatura en la misma y en la ternera ubicada en la parte de atrás. Para ella, con mucho gusto, el campeonato de la categoría en el día de hoy. El ejemplar se va para allá a Tizimín, Yucatán, a la península de Yucatán, al rancho Villa Guadalupe, del creador agropecuaria, el ejemplar de Miss NL Afrodita, quien ha sido designada campeona ternera de esta exposición. Y vamos a solicitar a don Rafael Abarca, a César Lastra y a don Oscar Tomás, vayan acercándose al área de premiación para hacer la entrega correspondiente a esta que ya fue designada en el marco de esta 61 exposición nacional como campeona ternera, y también se haga entrega de la campeona ternera reservada. Ingresa para el campeonato reservado la ternera que ocupó el segundo puesto en la categoría donde acabamos de obtener nuestra campeona ternera. Como lo anotábamos, en la categoría donde fue juzgada una ternera que sigue muy de cerca
a nuestra campeona ternera del día de hoy, una ternera de muy buena expresión de raza, con muy buena pigmentación, en donde la ternera empieza a marcarnos también unos puntos muy favorables, una ternera de mucha suavidad en ese tren anterior, con un gran volumen a nivel del tercio medio, unas costillas largas y de muy buen arqueamiento y una pierna de gran volumen, de gran profundidad. Miren ustedes la línea, como nos marca la ternera, desde sus isquiones hasta su corvejón, una línea de musculatura muy atractiva, una ternera de gran balance, de gran feminidad. Para la toma de decisión entonces de este campeonato reservado y haciendo la comparación con las dos terneras que tenemos para la decisión del mismo y teniendo en cuenta las características,